Heitor Bastos, el maestro, estaba en guerra consigo mismo, y el campo de batalla era el silencio absoluto de su ático dúplex. Hacía 3 semanas que su rutina de disciplina militar se había roto, y el culpable era un simple archivo de audio digital, una sinfonía anónima que había llegado por error al correo general del conservatorio. Él, que vivía rodeado de cristales insonorizados que lo aislaban del ruido de la ciudad y de la gente común, se sentía violado. La música era cruda, llena de un dolor y una belleza que él, con toda su técnica impecable y fría, hacía mucho tiempo que no lograba sentir y mucho menos extraer de su orquesta. Despreciaba el sentimentalismo barato, el drama fácil, pero aquello era estructura, era genialidad pura y era alma, entrelazadas de una forma que lo enfurecía y lo fascinaba profundamente. Por 10ª vez esa noche, apretó play, el vaso de whisky caro olvidado en la mesa de centro, la ciudad iluminada allá abajo, pareciendo de repente monótona y sin color. ¡Espera! Antes de seguir, nuestra comunidad de narradores está creciendo. Para ser parte de ella es fácil. Solo haz clic en suscribirse y deja tu like en este video. Por cierto, ¿desde qué rincón del mundo me estás escuchando ahora? Déjalo en los comentarios. Había movilizado todo su poder, que no era poco. Como rector del Conservatorio Nacional y principal inversor de la Orquesta Filarmónica, Heitor tenía el mundo de la música clásica en la palma de su mano. Hizo llamadas a productores en Berlín, críticos en Viena, contactos en Nueva York. Encuentren, ordenaba con voz baja y peligrosa. ¿Quién es ese M? Era la única firma en el archivo, las iniciales que lo atormentaban. Sus asistentes, acostumbrados a su temperamento explosivo, estaban en pánico. Pues el maestro no comía, no dormía. Había cancelado 3 cenas de gala, estaba obsesionado. Necesitaba esa música para la apertura de la nueva temporada. Era la única pieza en una década que lo hacía sentir algo más que tedio. No solo quería tocar la música, necesitaba entender la mente que la creó. Estaba, por primera vez en su vida adulta, genuinamente enamorado, no de una persona, sino del alma que sangraba en aquellas notas. Finalmente, después de 24 días de una búsqueda febril que parecía corroer sus nervios, su asistente personal, un joven tembloroso llamado Lucas, entró en su despacho sin llamar. Heitor, que estaba de espaldas a la puerta, mirando la ciudad lluviosa, casi lanzó una ofensa por la interrupción, pero Lucas habló primero, con la voz embargada por la adrenalina del éxito. Maestro, encontramos las iniciales SM. No es un compositor registrado, pero encontramos la fuente de la subida. Vino de un cibercafé en el centro. El dueño nos dio las imágenes de la cámara de seguridad. Lucas colocó una tablet sobre el escritorio de caoba. Heitor se giró lentamente, el corazón latiendo con una violencia que lo sorprendió. Miró la imagen granulada. Era una mujer joven, usando un gorro, sosteniendo un estuche de violín. Parecía común. La decepción fue inmediata, pero pasajera. El genio racionalizó. A menudo se esconde en la banalidad. ¿Dónde está ella ahora, Lucas? Aquí es donde se complica, señor, dijo Lucas, tragando saliva. No tiene dirección fija en nuestro sistema, no es alumna, pero toca en la calle, frecuentemente en la Plaza de la República. Heitor sintió que se le helaba la sangre. Un músico callejero, la genialidad que lo había arrebatado, el sonido que juzgó ser el futuro de la música clásica, venía de la cuneta. Por un momento, su desprecio innato por el desorden, por el amateurismo, casi lo hizo descartarlo todo. Pero la música era real, la sinfonía no mentía. ¿Está allí ahora?, preguntó, la voz peligrosamente baja. Sí, señor, acabamos de confirmar. Heitor tomó su abrigo de cachemira.
No llamó a su chofer, iría a pie. Necesitaba ver con sus propios ojos el recipiente de aquel milagro, aquella anomalía que desafiaba todas las reglas de su mundo ordenado. La Plaza de la República. Al final de la tarde, era un asalto a los sentidos de Heitor. La llovizna fina de aquel final de octubre dejaba el aire pesado con el olor a asfalto mojado y castañas asadas de un vendedor ambulante, un olor que él asociaba con la pobreza y el desorden. El sonido era lo peor, el frenazo de un autobús con un chirrido que hería sus oídos, el grito de un vendedor anunciando impermeables, el murmullo de la multitud apresurada. Todo era una cacofonía desafinada, un insulto directo a su audición perfectamente entrenada y a su mundo estéril y controlado. Se apretó el cuello del abrigo de cachemira, sintiéndose un rey exiliado en un reino bárbaro, sus zapatos de cuero italiano de 5.000 euros pisando aceras sucias. La idea de que su sinfonía, la pieza que redefiniría la temporada, pudiera haber nacido allí, parecía un absurdo, una broma cósmica de mal gusto. Estaba a punto de darse la vuelta, de llamar a Lucas y despedirlo por aquella payasada, cuando un sonido cortó la niebla auditiva. Era un violín. No era el sonido cristalino de la grabación, pero estaba allí, luchando contra el ruido del tráfico. Siguió la melodía, empujando rudamente a una pareja que compartía un paraguas, y entonces la vio, parada bajo la luz amarillenta y débil de una farola antigua, se inclinaba sobre el violín, el gorro de lana calado, cubriendo la mayor parte de su rostro. El estuche del instrumento estaba abierto en el suelo de piedra mojado, revelando un forro de terciopelo gastado y unas pocas monedas y billetes arrugados. Tocaba, no la sinfonía que lo atormentaba, sino una chacona de Bach, una pieza notoriamente difícil que exigía tanto técnica como alma. Y ella tenía ambas. La precisión de sus dedos era impecable, pero era el dolor que extraía de las cuerdas lo que lo hizo contener la respiración. Era el mismo fraseo, la misma respiración musical, la misma firma de alma que había oído en la grabación de S.M. No había duda. El genio que él había elevado a un pedestal, el compositor anónimo que había imaginado como un recluso excéntrico o un rival a su altura, era una chica de 20 y pocos años tocando por monedas bajo la lluvia. La fascinación que lo había movido hasta allí se agrió instantáneamente, transformándose en una rabia fría, un sentimiento profundo de haber sido traicionado por la propia música. Él esperó, no por educación, sino con la precisión de un depredador que mide el momento justo del ataque. Esperó a que la chacona alcanzara su clímax emocional, un arpegio complejo que ella ejecutó sin fallos, los ojos cerrados, el cuerpo balanceándose en una entrega que lo irritaba. Cuando la última nota vibró y murió en el aire húmedo, dio 2 pasos al frente. El sonido de sus caros zapatos de cuero sobre las piedras fue agudo, diferente al arrastrar de las zapatillas de la multitud. Sofía abrió los ojos, jadeante, todavía inmersa en el trance de la música, y lo vio. Un hombre alto, imponente, vestido con una elegancia que no pertenecía a ese lugar. Heitor no dijo nada, solo sacó del bolsillo interno de su abrigo un único billete de 100 reales. Lo dobló con precisión y, en lugar de ponerlo en el estuche, lo dejó caer. El billete aterrizó sobre las monedas con un golpe suave y ofensivo. Un Bach razonable, dijo, su voz de barítono, famosa en todo el mundo cortando la niebla. Pero le falta la base. El cerebro es pura emoción sin disciplina, un desperdicio de una buena pieza. Sofía se quedó boquiabierta. La crítica dolió, pero fue su rostro, ahora totalmente visible bajo la luz de la farola, lo que la hizo dejar de respirar. Él, el maestro, Heitor Bastos, la leyenda viva, el rector del conservatorio, el hombre cuyos conciertos ella solo podía escuchar desde fuera de las salas. Maestro, susurró,
la adoración y el pánico mezclándose en su voz. Usted aquí. En un acto de desesperación y valentía que no entendía de dónde venía, se agachó, ignorando el billete de 100 reales, y sacó de su mochila un fajo de partituras atado con un cordel. Sé que es un atrevimiento, pero yo soy S.M. Yo envié eso al conservatorio. Le extendió el manuscrito, sus manos temblando tanto que las páginas se agitaban. Era su sinfonía, la obra de su vida. Heitor la tomó, hojeó la primera página y allí estaba, la melodía, el tema que lo atormentaba. El genio era de ella. Su odio se desbordó, un odio por haber sido engañado por la propia música. Con una calma deliberada, la miró a los ojos y rasgó la partitura por la mitad, y luego por la mitad otra vez. «El talento no se compra, mi joven», siseó, «y ciertamente no sobrevive en la calle. Deje de estropear la música». Soltó los trozos de papel que el viento húmedo esparció por el suelo y se fue, dejándola paralizada bajo la lluvia, con los pedazos de su alma a sus pies. La lluvia, que antes era solo una llovizna fina, arreció como si el cielo estuviera llorando por ella. Sofía permaneció inmóvil, una estatua de incredulidad y dolor. Mucho después de que la imponente silueta de Heitor desapareciera entre la multitud. El sonido del autobús, el grito del vendedor de castañas, todo volvió, pero ahora ensordecedor, caótico. La gente pasaba, desviando la mirada de la chica arrodillada en la acera mojada o mirando con una lástima rápida que la hería aún más. Lentamente, como si sus miembros pesaran 1 tonelada, se agachó. Sus manos, las mismas que ejecutaron Bach con tanta pasión, ahora intentaban, inútilmente, rescatar los pedazos de su alma. Las partituras estaban empapadas, la tinta del manuscrito corriéndose, las notas disolviéndose en manchas azules sobre la piedra portuguesa. El billete de 100 reales que él arrojó estaba allí, mojado, pegado a un trozo de su sinfonía, y ese gesto pareció la humillación final. Ella no lloraba. El shock era tan profundo, tan frío, que congeló sus lágrimas. Había sido vista por su Dios, y su Dios le había dicho que ella no era nada. Heitor entró en su ático sintiendo una satisfacción fría, la misma que sentía después de una reunión de consejo donde aplastaba a un oponente. Había restaurado el orden del universo. El talento, el verdadero talento, pertenecía a los salones, a los conservatorios, a los linajes de estudio, no a una plaza sucia y a una chica sentimental con un violín mediocre. Se quitó el abrigo de cachemira, asqueado de que hubiera tocado el aire de la calle, y se lo entregó a su ama de llaves, que lo tomó con la punta de los dedos, conociendo el humor del patrón. Fue directo a su estudio insonorizado y puso una grabación de referencia de Mahler, una sinfonía que era pura estructura y poder intelectual. Era el antídoto que necesitaba para limpiar sus oídos de aquella melodía callejera. Pero detrás de la complejidad de Mahler, él todavía la oía. La melodía principal de ese tema simple y conmovedor, insistía en arrastrarse por debajo de la orquesta. Irritado, apagó el sonido, pero la melodía continuó, ahora en el silencio. Se dio cuenta, con un pavor repentino, de que la música ya no estaba en el archivo, estaba en él. Los 6 meses siguientes fueron un lento descenso al infierno personal de Heitor Bastos. Intentó ahogarse en el trabajo, sumergiéndose en la selección del repertorio para la nueva temporada de la Filarmónica con una ferocidad casi punitiva. Eligió las piezas más complejas e intelectualmente áridas que pudo encontrar. Schönberg, Webern, Berg, piezas que exigían precisión matemática y cero emoción, exactamente lo opuesto a la sinfonía rasgada. Sin embargo, su orquesta, antes una máquina perfectamente calibrada bajo su mano, ahora sonaba vacía, sin vida. Durante los ensayos, su paciencia, que ya era poca, se evaporó,
rompía batutas, humillaba a los primeros violines, su frustración creciendo con cada compás que sonaba técnicamente perfecto, pero emocionalmente muerto. La melodía de S.M. atormentaba los descansos. La oía en el zumbido del aire acondicionado, en el ritmo del metrónomo. Había roto el papel, pero la música se había infiltrado en su sangre y odiaba a la compositora desconocida con la misma intensidad con la que, secretamente, deseaba volver a escuchar esa música solo una vez más, entera. Mientras Heitor luchaba contra el fantasma de la melodía, Sofía vivía su propio purgatorio, pero uno que terminaba en renacimiento. Aquella noche en la plaza, después de que Heitor se fuera, no se quedó sola por mucho tiempo. Un hombre mayor, observando la escena desde un café al otro lado de la calle, se acercó. No era un maestro famoso, sino Antonio, el dueño de un pequeño pero legendario club de jazz y música experimental. La había observado tocar Bach y había visto el encuentro brutal con Heitor, cuyo desprecio por la escena musical menor era notorio. Antonio ayudó a Sofía a recoger los pedazos mojados, no con lástima, sino con un interés genuino. ¿Quién te enseña a armonizar así, chica? Esto de aquí, dijo, señalando un fragmento casi legible. Es más inteligente que cualquier cosa que ese dinosaurio arrogante haya producido en 20 años. No le ofreció fama ni fortuna, sino algo mejor, un escenario. Un lugar para tocar su música original, sin interrupciones, para gente que quería escuchar. Esa noche, Sofía guardó su violín, secó los pedazos de su alma y aceptó. Dejó de tocar para sobrevivir y empezó a tocar para vivir. La crisis creativa de Heitor alcanzó el punto de ebullición. La fecha de apertura de la temporada se acercaba como una sentencia de muerte y sus elecciones de repertorio sonaban como un ejercicio académico tedioso. Los patrocinadores estaban nerviosos y, peor aún, un crítico musical rival, al que Heitor despreciaba, publicó una columna venenosa titulada La Orquesta Fantasma de Bastos, acusando al maestro de haber perdido el corazón y haberse convertido en una reliquia técnica. Esa misma semana, el mismo crítico publicó un artículo elogioso sobre la escena underground, mencionando un club llamado El Punto y a una compositora anónima que estaba fusionando a Vivaldi con Miles Davis, creando un paisaje sonoro que es, al mismo tiempo, complejo y devastadoramente humano. Heitor leyó la descripción de la música y sintió que la sangre le subía al rostro. Era ella, era su sinfonía. El crítico estaba elogiando la basura que él había desechado. Los celos que sintió fueron tan violentos que lo sorprendieron. Eran posesivos, casi románticos. No podía ir allí. Sería el fin de su reputación. Lucas gruñó a su asistente. Ve a ese club. Grábala. Quiero saber qué es lo que ese idiota está llamando genial. Lucas llegó a El Punto, sintiéndose un espía en territorio enemigo. El club era exactamente lo opuesto a la filarmónica. Oscuro, cálido, abarrotado de una multitud vibrante que no estaba sentada en silencio reverente, sino de pie, copas en mano, balanceándose con la música. El aire olía a madera vieja y bourbon, y entonces la vio. En el pequeño escenario iluminado por un único haz de luz ámbar estaba Sofía, pero esta no era la chica asustada y empapada que había visto brevemente en las cámaras de seguridad. Esta Sofía estaba luminosa, con los ojos cerrados. Batallaba con su violín contra un saxofonista tenor, una sonrisa confiada jugando en sus labios. No estaba pidiendo permiso para tocar, estaba liderando el ataque. Cuando dio la señal, el piano y el bajo entraron, y el tema principal de la sinfonía de S.M. explotó por el lugar, no como una pieza clásica rígida, sino reinventada, pulsante, llena de alma y de la libertad del jazz. Lucas, impactado por la potencia de aquello,
Apretó el botón de grabar del móvil en su bolsillo, sintiendo un escalofrío. El maestro no solo se iba a enfadar, se iba a obsesionar. Cuando Lucas regresó al ático, era casi de madrugada. Encontró a Heitor exactamente como lo había dejado horas antes, sentado en la penumbra del estudio, la sala iluminada solo por el brillo frío y distante de las luces de la ciudad allá abajo. El silencio era tan pesado que Lucas temía que el sonido de su propia respiración pudiera romperlo. Dejó el smartphone sobre la mesa de cristal. ¡Maestro! Heitor no se giró. Solo hizo un gesto impaciente con la mano. «Reproduce». Lucas apretó play. El sonido que llenó la estéril sala no era el de un violín solitario luchando contra el viento, sino el de una banda completa, pulsante y viva. Y por encima de todo, la sinfonía. El tema principal de SM estaba allí, pero transformado, adulto, atrevido. Había fuego en él, una improvisación y una alegría desafiante que Heitor no conocía. Esperaba sentir desprecio por la corrupción de su forma clásica. En lugar de eso, sintió unos celos viscerales tan profundos que lo dejaron sin aliento. La música ya no era solo genial, era feliz y era de ella. Escuchó la grabación entera, 5 minutos de pura energía, y cuando terminó, se levantó y fue hacia la ventana. ¿Ella sonreía?, le preguntó a su reflejo en el cristal. Lucas, sorprendido por la pregunta personal, dudó. Sí, maestro, todo el tiempo. Parecía feliz. Heitor cerró los ojos. Su música era técnica, la de ella era vida, y él, de repente, se dio cuenta de que necesitaba desesperadamente ese sonido, esa luz, en su existencia estéril. Heitor Bastos, el hombre que solo frecuentaba palcos privados y cenas de gala donde se compraba el silencio, comenzó a frecuentar el Punto. Iba solo, 3 o 4 veces por semana. Entraba por la puerta trasera, que Lucas sobornó al guardia de seguridad para que la dejara abierta, y se quedaba en el entresuelo oscuro, detrás de una columna de madera astillada donde nadie podía verlo. Usaba ropa oscura sin el abrigo caro y una gorra de lana que ocultaba su famoso cabello canoso, sintiéndose un criminal. La observaba. Observaba la forma en que ella inclinaba la cabeza para escuchar el solo del saxofonista, la manera en que se reía a carcajadas de un chiste del pianista entre canciones, el modo en que sus pies marcaban el ritmo en el suelo de madera gastado. Veía al público mirarla con una adoración genuina. Ya no era una mendiga, era una reina en su propio reino ruidoso y cálido. Comparaba la energía que irradiaba de ella con la atmósfera fría y temerosa de sus propios ensayos en la filarmónica. Ella estaba rodeada por una familia de músicos que la admiraban. Él estaba rodeado de empleados que le temían. La pasión que veía en el escenario era lo que faltaba en su vida. Y la música era solo el vehículo para la mujer que se había convertido en el centro de su obsesión. Ya no quería solo a la compositora, quería a Sofía. La noche del gran estreno de la temporada de la Filarmónica llegó, y fue un desastre rotundo. El silencio en la sala de conciertos después del último compás de la pieza de Schoenberg no fue de reverencia, fue de confusión y aburrimiento. El crítico que Heitor despreciaba publicó la reseña a la mañana siguiente con un título devastador: El fin de una era, la música brillante pero muerta, de Heitor Bastos. Heitor leyó la crítica en su despacho y por primera vez no sintió rabia, sintió nada. El veredicto solo confirmaba lo que su corazón ya sabía. Se levantó, ignoró las llamadas furiosas del consejo de patrocinadores y, por primera vez a plena luz del día, tomó su abrigo. No fue a casa, fue a El Punto. Ya no podía esconderse en el entresuelo, ya no podía soportar su propia música, su propia vida. Necesitaba verla, necesitaba hablar con ella, necesitaba implorarle que le enseñara a sentir algo de nuevo.
Llegó al club al final de la tarde, horas antes de la presentación. El lugar estaba vacío, excepto por el olor a cerveza vieja y cera para pulir. Encontró a Antonio, el dueño, limpiando vasos detrás de la barra. ¿Dónde está ella?, preguntó Heitor, la voz desprovista de su arrogancia habitual, sonando solo cansada. Antonio lo reconoció de inmediato, y su rostro se ensombreció. No es bienvenido aquí, maestro. Ya ha hecho suficiente daño en la vida de la chica. Heitor se apoyó en la barra, y por primera vez pareció el hombre viejo en el que se estaba convirtiendo. Yo no vine a pelear, vine a escuchar, vine a disculparme. Antonio rió, un sonido seco. Las disculpas no arreglan lo que usted rompió. Ella no está. Fue a la plaza. Siempre vuelve a la plaza de la República cuando está confundida. Es su lugar, donde mide el mundo. El corazón de Heitor dio un salto doloroso. En lugar de la humillación, el destino lo estaba llamando de vuelta al lugar del crimen. Heitor corrió por las calles, el abrigo de cachemira golpeando sus rodillas, el viento frío de octubre ahora un enemigo real, no un inconveniente. La plaza de la República estaba como siempre al anochecer, un caos de humanidad. El vendedor de castañas seguía allí, el olor fuerte llenando el aire. Pero ahora, para Heitor, no olía a pobreza, olía a ella. El autobús frenó con el mismo chirrido, pero apenas lo oyó. Ya no estaba aislado en su torre de cristal, estaba a nivel del suelo, desesperado, su corazón latiendo a un ritmo descompasado que ninguna batuta podría corregir. Tenía miedo, miedo de que ella no estuviera allí, miedo de que estuviera y lo echara. Y entonces, bajo la misma farola amarillenta y débil, la vio, no como una aparición, sino como una mujer real, sólida, sentada en un banco de piedra, el estuche del violín cerrado a su lado. Ella no estaba tocando, estaba simplemente sentada, con los ojos cerrados, como si absorbiera los sonidos de la plaza que él tanto despreciaba. Llevaba un abrigo mejor ahora, ya no el gorro gastado. El éxito en el punto le había dado dignidad, y eso era visible en su postura. Ya no parecía una víctima. Heitor se detuvo a varios metros de distancia, la respiración contenida en el pecho. Esta era la mujer que había humillado, la mujer cuya genialidad intentó borrar con un gesto, y la mujer que se había convertido en la única cosa viva en su mundo muerto. Dio un paso. El sonido de su zapato en la piedra hizo que ella abriera los ojos. Lo vio. No hubo miedo, no hubo pánico. El rostro de Sofía se endureció, sus ojos se entrecerraron en una frialdad protectora que era más impenetrable que cualquier pared insonorizada que él hubiera construido. Ella no se movió, solo esperó como una reina en su territorio, forzando al intruso a acercarse y declarar sus intenciones. Caminó los últimos metros, sintiendo el peso del aire húmedo y de la historia de ese lugar. Cada paso era una confesión de su propia pequeñez. Heitor se detuvo a 1 metro de ella, forzándose a soportar la mirada fría y evaluadora de Sofía. Él, que hacía esperar a reyes y patrocinadores, ahora temblaba ligeramente ante una músico callejera. Sofía, comenzó, y la voz que comandaba orquestas enteras salió ronca, casi un susurro. Yo no estoy aquí como maestro. Estoy aquí como... Tragó el orgullo, que tenía un sabor amargo a cenizas. He estado en el punto durante las últimas semanas. Te he estado escuchando tocar. Gesticuló hacia la nada, impotente. Lo que has hecho con tu música, lo que has hecho con la música, está vivo. Es el sonido más vivo que he escuchado jamás. Miró al suelo de piedra. El lugar exacto donde él había soltado los pedazos del alma de ella. Lo que hice aquí, esa noche, no fue una crítica, fue un crimen. Fue la arrogancia de un hombre moribundo que odia el sonido de la vida. Estaba equivocado. Estaba
Sofía lo observó durante todo el discurso, el rostro impasible, como si analizara una partitura compleja en busca de una nota falsa. El silencio que siguió a su confesión fue más ruidoso que cualquier nota que ella hubiera tocado. Cuando finalmente habló, su voz no era la de la chica asustada de esa noche. Era la voz de la mujer que comandaba una banda de jazz y a un público entero. «Un crimen», repitió, la voz baja, pero cortante. «Usted usa esa palabra, pero no tiene idea de lo que rompió. Usted no rasgó papel, maestro. Usted miró lo único que yo tenía, lo único que era yo, y me dijo que era basura». Se levantó del banco, quedando cara a cara con él. Era más alta de lo que él recordaba. ¿Sabe qué es peor que la humillación? Es la confirmación. Que tu ídolo confirme tu peor miedo, que no vales nada. Cogió el estuche del violín. Me alegro de que haya disfrutado del show en El Punto. Pero su disculpa es tan vacía como la crítica que usted leyó hoy en el periódico. Con permiso. ¡Espera! Su voz salió no como una orden, sino como una súplica, un sonido que se quebró en el aire frío. Sofía se detuvo. Se quedó de espaldas a él, la mano apretando el asa del estuche del violín con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La rigidez de su espalda era un muro, una fortaleza que había construido en esos 6 meses. Heitor dio 2 pasos rápidos, deteniéndose detrás de ella, forzado a hablarle a la mujer que se negaba a mirarlo. «No es por la crítica», dijo, la voz ahora ronca, la autoridad de maestro totalmente desaparecida, reemplazada por una urgencia cruda. «Leí la crítica esta mañana. Sí, y tenía razón, pero yo he estado yendo a El Punto durante 6 semanas. Me quedo en el entresuelo oscuro, como un ladrón, solo para escuchar». Respiró hondo, el aire de la plaza pareciéndole enrarecido. «Mi música está muerta, Sofía. Yo la asfixié con teoría, con ego. Pero la tuya está respirando. No estaba buscando una pieza para mi orquesta, estaba buscando un motivo para seguir siendo músico. Ya no puedo escuchar a Mahler. No puedo soportar el silencio de mi casa. Todo lo que oigo es tu tema, eres tú». El silencio se alargó entre ellos, interrumpido solo por el chirrido distante de un autobús y el grito de un vendedor. 6 semanas. La confesión quedó flotando en el aire, más pesada que la lluvia inminente. Sofía se giró lentamente. El viento de otoño azotó un mechón de su cabello oscuro contra su rostro. La rabia en sus ojos, la rabia fría que la protegía, había sido reemplazada por una perplejidad aturdida, casi dolorosa. Lo examinó. El maestro, Heitor Bastos, el hombre que era una leyenda, un monumento, pero no parecía un monumento ahora. Parecía pálido, cansado, y sus ojos, que ella recordaba como fríos y analíticos, estaban fijos en ella con una intensidad hambrienta, casi desesperada. 6 semanas, repitió, la voz baja, casi para sí misma. «Usted estuvo escuchándome como un fantasma». Ella buscó la mentira, la manipulación, y no la encontró. Encontró solo la misma obsesión que ella misma sentía por la música. «Entonces usted lo sabe», susurró. «Usted entiende lo que es cuando la música es lo único que queda, cuando es tu único idioma». Señaló el suelo de piedra entre ellos, «y usted tomó mi idioma y lo rasgó en pedazos». La acusación ya no era rabiosa, era el establecimiento de un hecho trágico. «Sí», dijo él, la voz casi inaudible, forzándose a mantener la mirada, a no desviarla. «Sí, lo rasgué, y te diré por qué. No fue porque fuera malo, fue porque era perfecto. Fue porque era la música que he pasado la vida entera intentando escribir, la música que intento forzar a mi orquesta a tocar, y ya no puedo. Era el alma que perdí, y cuando vi esa genialidad en tus manos, aquí en este lugar, no sentí admiración, sentí odio, sentí envidia». La confesión salió de él como un veneno, cada palabra quemando su garganta. «Yo no rasgué tu partitura, Sofía.
Intenté destruir la prueba de mi fracaso. Fue el acto más bajo y cobarde de mi vida, y he vivido con el fantasma de ese sonido, de ese desgarro, todos los días desde entonces. Estaba completamente expuesto, el gran maestro admitiendo que era un impostor celoso. Sofía retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeada físicamente por la intensidad de esa confesión. Toda su narrativa interna sobre el evento, la de que él la veía como basura, como nada, acababa de ser vuelta del revés. Él no la humilló porque la considerara pequeña, la atacó porque la reconoció como enorme. La rabia que la había protegido durante 6 meses, el escudo que usó para resurgir en el punto, de repente se disolvió, dejándola vulnerable y confundida. Miró al hombre frente a ella. Ya no era el Dios que la había juzgado, era solo un hombre talentoso, sí, pero fallido, quebrado, y se dio cuenta con un shock repentino, desesperadamente apasionado, no solo por la música de ella, sino por todo lo que ella representaba, por todo lo que él había perdido. La dinámica de poder, allí, bajo la farola amarillenta, se invirtió completa e irrevocablemente. Entonces, dijo ella finalmente, la voz tan baja que él tuvo que inclinarse para oírla por encima del ruido de la ciudad. El viento de la noche pareció detenerse, esperando su sentencia. Usted no vino aquí a disculparse, usted vino a confesarse con la única persona que entendería su pecado. Miró sus propias manos, que sostenían el estuche del violín como un escudo. Usted oye la música como yo la oigo, la siente como un hambre, y usted se estaba muriendo de hambre, y me encontró con un banquete. La metáfora quedó suspendida entre ellos, perfecta en su crueldad y precisión. Él no pudo negarlo, solo asintió, la vergüenza paralizándolo. Ella alzó los ojos hacia él y la frialdad había desaparecido, reemplazada por algo mucho más complejo, una compasión cansada, la compasión de un alma vieja que reconoce a otra. Eso no borra lo que usted hizo, Heitor. El uso de su primer nombre, sin el título, fue el golpe final. Pero lo entiendo, él esperó. A que se fuera, a que le gritara, a que lo golpeara. Merecía cualquiera de esas cosas. En lugar de eso, Sofía hizo algo que él jamás podría haber previsto. Puso el estuche del violín en el suelo, lo abrió con una calma deliberada y sacó el instrumento. Él observó, hipnotizado, mientras ella lo colocaba bajo su barbilla. Pero no tocó, solo sostuvo el violín en posición de descanso. Mi música no está muerta, maestro, pero la suya sí, y usted vino aquí, al lugar del crimen, a buscar la cura. Lo miró directamente a los ojos, la compositora y el crítico, la víctima y el verdugo, ahora solo 2 músicos en medio de una plaza ruidosa. Usted no quiere mi música, usted quiere mi vida, mi fuego, usted quiere sentir lo que yo siento cuando toco. Hizo una pausa y entonces dio el paso final. Pero no se lo voy a dar. Usted tendrá que tocar conmigo. Levantó el violín y, de la oscuridad del estuche, sacó una partitura nueva, manuscrita. La sinfonía entera, reescrita, más fuerte. Necesito un segundo conductor. Pero, ¿caberá el ego del maestro en el punto? No estaba ofreciendo el perdón. Estaba ofreciendo un dueto. Y para Heitor, hambriento de sonido, hambriento de ella, fue la única absolución que importaba.